Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en la convocatoria ordinaria de junio del 2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio propuesto. Me dan un problema de programación lineal en el que tengo que maximizar la función 12x menos 2y sujeta a las siguientes restricciones: x mayor o igual que y, x más y mayor o igual que 0 y x menor o igual que 3. Apartado A, dibujar la región factible. Bien, pues para dibujar la región factible voy escribiendo las restricciones. La primera, x mayor o igual que y, la pinto de color verde para dibujar de color verde la recta que me va a limitar el semiplano de los puntos que verifican la desigualdad. Entonces, ¿qué recta es esta? La recta siempre es la igualdad, es tomar la igualdad, es la recta y igual a x o x igual a y, que es la diagonal del primer cuadrante, y aquí la tengo. Esta sería la recta x igual a y. ¿Y qué puntos verifican la desigualdad? Pues cojo un punto de los que están por debajo de la recta, por ejemplo el 1, 0, x1 e y0 sería, y verifico, 1 es mayor o igual que 0. Me pregunto, sí. Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que el 1 sería una solución del semiplano. Como el 1 está en el semiplano que queda por debajo, pues las soluciones de la desigualdad, los x e y tales que x son mayores o iguales que y, son los que están debajo de la recta verde, por debajo de la recta verde. Pasamos a la recta azul siguiente, la voy a pintar de azul, que es x más y igual a 0, que corresponde a la restricción x más y mayor o igual que 0. La recta x más y igual a 0, aquí la tengo dibujada. Lo mismo, ¿qué región del plano determina esta desigualdad? Pues cojo el punto 1, 0 también, que ahora está encima, y compruebo, 1 más 0 es mayor que 0. Sí, porque 1 es mayor que 0, entonces son los puntos que están por encima. Así que solapando los anteriores más los que genera ahora la desigualdad x más y mayor o igual que 0, obtendré unos puntos que me quedan en esta especie de triángulo abierto, ¿no? Sería estos dos lados, estos dos semirrectas, la verde y la azul, concurrentes en el origen de coordenadas, y quedaría toda la zona entre ellas, ¿no? Hacia la derecha. Pero ahora me queda la restricción x menor o igual que 3. La restricción x menor o igual que 3 viene generada por la recta x igual a 3, la recta x igual a 3, y son, aquí es menor, aquí aparece igual, aquí tendría que poner menor o igual, que es la restricción, ¿no? Los menores iguales que 3 son los que están a la izquierda de la recta roja. Por lo tanto, la región factible que determinan esas tres restricciones es este triángulo que me queda ahí, limitado por las tres rectas de vértices C, D y E. Bueno, pues ya tengo el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Determina los vértices. Bueno, los vértices son C, D, E. El primero es el vértice C, que es obvio, es el 0, 0. Es la intersección de las rectas x igual a y con las rectas x más y igual a 0. El punto D es la intersección de la recta y igual a 3, que es la recta roja, perdón, x, que es vertical, x igual a 3, que es la recta roja, con la recta y igual a x. Por lo tanto, si x es 3 y es igual a 3, es el punto D, es el punto 3, 3. En el dibujo se observa si el dibujo está perfectamente hecho, que es el punto 3, 3, pero vosotros en un examen no tenéis la facilidad para hacer el dibujo con tanta exactitud, porque lo tenéis que hacer a mano, así que no os fiéis mucho del dibujo, simplemente el dibujo que os sirva como una referencia, ¿no? Pero lo que tenéis que averiguar son los puntos siempre de forma analítica. Y el punto es la intersección de la recta x igual a 3 con la recta x más y igual a 0. Y si x es igual a 3, y es igual a menos 3. Así que sería el punto 3 menos 3. Bien, pues ya tengo los tres vértices. Y el apartado C me dice que indique el máximo del problema dado y su valor. Es decir, que se trataba de maximizar la función 12x menos 2y. En los problemas sujeto a estas restricciones, en los problemas de programación lineal, los puntos donde se maximiza o se minimiza la región factible para una determinada función, que es la llamada función objetivo, siempre se mira en los vértices, que serían las soluciones en principio, que se obtiene de forma directa. ¿Puede haber más de una solución? Sí, puede haber más de una solución. Lo normal es que haya una. Si hay más de una, serían todos los puntos que están en el segmento determinado por esos dos puntos, siempre que sean consecutivos, ¿no? Bueno, pues vamos entonces al caso. Sustituimos la función objetivo en el punto
los puntos que tenemos, que sería el punto 0, 0. El punto 0, 0 está claro que el valor de la función es 12 por 0 menos 2 por 0. Para el punto 3, 3, 12 por 3 menos 2 por 3, 12 por 3, 36, menos 2 por 3, 6, 36 menos 6, 30. Y la imagen en 3 menos 3 es 12 por 3, 36, más 2 por 3, 6, 36 más 6, 42. Como tengo que ver cuál es el que me hace máximo, ¿cuál es el máximo? El máximo es el 3 menos 3. Es decir, que la solución está en el punto E. El punto E sería el punto de la región factible que maximiza la función 12x menos 2y. ¿Y cuál es su valor? Su valor es 42. Entonces el máximo se alcanza para x3 e y menos 3 y su valor es 42. Bueno, pues ya estaría resuelto el primer ejercicio. Pasamos al siguiente. En un examen final de historia al que se presentan 120 alumnos se deja elegir entre tres opciones, A, B o C. El número de personas que elige la opción A es el triple del número que resulta al sumar las opciones B y C. Hay el doble de personas que realizan la opción C que las que escogen B. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuántos alumnos eligen cada opción. Bien, en un sistema de ecuaciones lineales lo primero que tenemos que definir son las incógnitas. Le voy a llamar, por tanto, X al número de alumnos que escogen la opción A, y a los que eligen la opción B, y Z a los que eligen la opción C. Y ahora, con esta asignación, voy a escribir las condiciones del problema en forma algebraica. El número de personas, me dice que son 120, se presentan 120 alumnos, entonces la primera y obvia ecuación es que X más Y más Z es igual a 120. A continuación me dice que el número de personas que eligen la opción A, que es X, es el triple, es decir, es 3 veces el número que resulta al sumar las opciones B y C, es decir, es el triple de Y más C. Así que X igual a 3 veces Y más C. Siempre entre paréntesis el I más C, porque si no estaríamos triplicando I y C no lo estaríamos triplicando, hay que ponerlo entre paréntesis. Y por último me dice que hay el doble de personas que realizan la opción C que las que escogen B. Bueno, pues los que eligen la opción C son Z, y hay el triple de las que escogen B, son el triple, son 3 veces I, así que Z igual a 3I. Sería, perdón, el triple o el doble. Perdón, leí mal, ¿eh? Hay el doble, el triple era la ecuación anterior. Hay el doble de personas que realizan la opción C, Z, que las que escogen B, es decir, el doble, 2i. Bien, una vez que ya tengo las tres ecuaciones escritas en forma algebraica, lo que voy es a ordenarlas y a simplificarlas siempre que pueda, ¿no? Ordenarlas siempre en este orden, en el primer miembro, poner las incógnitas X y Z, y a la derecha el término independiente, ¿no? Entonces, la primera ecuación ya la tengo simplificada y ordenada, la segunda sería X menos 3y menos 3z igual a 0, y la tercera sería 2y menos z igual a 0. Así que las agrupo y resuelvo este sistema. ¿Cómo resuelvo este sistema? Pues por los métodos que queráis. Yo lo voy a resolver por el método de Gauss. El método de Gauss consiste, como sabéis, en escribir la matriz ampliada y sobre la matriz principal, en este caso, que es la matriz 3×3 y formada por las tres primeras columnas, voy a hacerla diagonal, voy a triangulizarla de forma que me queden debajo de la diagonal principal ceros, es decir, hacer un 0 donde está el 1, aquí ya el 0 ya está hecho, no tengo que hacer nada más, y hacer un 0 donde está el 2. Para hacer un 0 donde está el 1, a la fila 2 le resto la fila 1. Es el primer paso, fila 2 menos fila 1 y hago un 0 en el 1, obteniendo esta matriz. ¿Qué he hecho? Pues la fila 2, le resto la fila 1, 1 menos 1, 0, menos 3 menos 1, menos 4, menos 3 menos 1, menos 4 y 0 menos 120, menos 120. Y ahora tengo que hacer un 0 donde está el 2. Para hacer un 0 donde está el 2, ahora bajo el referente, en vez de trabajar con la primera fila, trabajo con la segunda. Y para ello lo que voy a hacer es multiplico la tercera fila por 2, de esa manera obtengo 4 y le sumo la segunda fila. Entonces multiplico la segunda por la tercera por 2 y le sumo la segunda. Me queda 2 por 0 es 0 más 0, 0. Este 0 no se puede deshacer, evidentemente, si no estaría mal hecho. Ya lo tengo aquí, esto no lo necesito, este 0 ahí. 2 por 2, 4 menos 4, 0. Tendría un 0. 2 por 1 menos 2 menos 4 menos 6. Y 2 por 0 es 0 menos 120, pues menos 120. Entonces me quedaría esta nueva matriz. Una vez que ya he llegado a esta situación, ya he acabado el método de Gauss, ahora veo cuáles son las ecuaciones equivalentes que se generan, que me genera esta nueva matriz. Y fijaros que la última se corresponde con la ecuación menos 6z igual a menos 120. Si menos 6z es igual a menos 120, z es 120 entre 6, que es 20.
Esa es la solución para z. Y ahora voy subiendo. En la segunda fila me queda menos 4i menos 4z igual a menos 120. Pues si menos 4i menos 4z es igual a menos 120, y como z era 20, sustituyo y aquí me queda menos 4i menos 80 igual a menos 120. El menos 80 lo paso sumando a la derecha y me queda menos 4i igual a menos 120 más 80. Menos 120 más 80 son menos 40. E i menos 40 entre menos 4 es 10. Y para la x voy a la primera ecuación, que es x más y más z igual a 120. Como tengo z y tengo y, basta con sustituirlos. 20 más 10 son 30, x más 30 igual a 120. Si x más 30 es igual a 120, x es 120 menos 30, que son 90. Bueno, pues entonces ya tengo la solución. Los que eligen la opción A son 90, los que eligen la opción B son 10 y los que eligen la opción C sí son 20. Ejercicio número 3. Bueno, no están numerados por orden, están numerados por bloques en función de cómo me los piden justo en el examen de selectividad. Yo voy a hacer todos los problemas. Vosotros tendréis que hacer, pues no sé, uno por bloque o no sé ya en qué condiciones, pero yo voy a hacer todos los que se proponen. Se considera una función definida a trozos. Para x menor o igual que 1 es un polinomio en x, y para x mayor que 1 es otro polinomio de grado 2 en x también. Los polinomios no tienen ningún problema de definición ni de dominio, es decir, están definidos para todos los valores donde están. Aquí sería para todos los x menores o iguales que 1 y aquí para x mayor que 1. El problema en las funciones definidas a trozos es el punto de cambio, es en el 1. Y lo que me pide es el valor de t para que la función sea continua en x igual a 1, precisamente. Bueno, escribo la función de nuevo, aquí la tengo. Y para que la función sea continua en 1, tengo que comprobar que la imagen en el 1 coincide con el límite cuando x tiende a 1 de la función. Así que lo primero que tenemos que averiguar es f de 1. F de 1 se trata de sustituir 1 en la primera expresión, porque el 1 toma la imagen precisamente en x más 3 más t. Así que f de 1 es 1 más 3 más t. 1 más 3 es 4, 4 más t. Eso sería f de 1. Ahora vamos con el límite cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1 hay que desdoblarlo o hay que averiguarlo utilizando el límite por la izquierda y por la derecha, porque dependiendo de por dónde tienda x, pues va a tomar una expresión. La función toma una expresión o toma otra. Así que empezamos con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende por la izquierda es cuando x es menor que 1. Toma la expresión x más 3 más t. Por lo tanto, cuando x tiende a 1 es 4 más t. Y sin embargo, cuando tiende por la derecha, toma la expresión x menos 3 al cuadrado más t. Al sustituir x por 1, queda 1 menos 3 menos 2 al cuadrado es 4 y 4 más t. También queda 4 más t. Resulta que se da la igualdad independientemente del valor de t. Esto quiere decir que la función es continua en x igual a 1 para todo t perteneciente a R. Se da la igualdad, no depende para nada de t. T puede tomar el valor que queráis, que siempre se va a dar la igualdad y por tanto la función es continua en x igual a 1. Vamos con el apartado B. Para t igual a 0, calcula los extremos relativos de la función en el intervalo 1 más infinito. Bien, en el intervalo 1 más infinito la función está definida por la forma x menos 3 al cuadrado más t. Así que solamente me interesa esa expresión. Y tengo que calcular los extremos relativos de esa función, de la función x menos 3 al cuadrado, más 0, porque t ahora vale 0, es decir, es x menos 3 al cuadrado. Para estudiar los extremos relativos de esta función, lo que tengo que hacer es su derivada. Su derivada es una potencia, es 2 por x menos 3, y ver dónde se anula. Bien, pues se anula para x igual a 3. F' de x es 0 cuando esto es 0 y por tanto cuando x es 3. Así que ahora tengo que el 3, que es el punto crítico, me divide el dominio, que es desde 1 hasta más infinito, que es donde estoy trabajando, en dos intervalos. Uno va de 1 a 3 y otro va de 3 a más infinito. De todos modos, si yo lo que quiero calcular es el extremo, solamente saber si es un máximo o es un mínimo, lo que tengo que hacer es, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, mejor que la monotonía, que es lo que pretendía hacer. La monotonía lo haré para el apartado C. Pero el criterio de la segunda derivada es comprobar que la segunda derivada en el punto crítico, en este caso 3, es mayor que 0, es menor que 0. Estudiar el signo. Si es mayor que 0 habría un mínimo, si es menor que 0 habría un máximo. Segunda derivada, la segunda derivada es 2. Entonces, en el 3, segunda derivada en 3, como no depende de x, sigue siendo 2. La segunda derivada en 3 es 2. Como es positivo, en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Esto sería el criterio de la segunda derivada.
Entonces ya estaría resuelto el apartado B. Vamos con el apartado C. Calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x también en el 1 más infinito. Es decir, eso ya lo tengo aquí, estudiada la derivada y vimos dónde se anulaba, que había un mínimo relativo. Si hay un mínimo relativo, de 1 hasta 3 habrá un decrecimiento y de 3 a más infinito habrá un crecimiento, ¿no? Pero de todos modos, lo que os decía antes, podemos coger el punto crítico, me divide al 1 más infinito en dos intervalos, que va de uno del 1 al 3 y el otro de 3 a más infinito, y calculo el signo de la derivada en el intervalo 1, 3. Para ello tomo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 2, evalúo la derivada en 2, f' de 2, voy a la derivada, aquí la tenemos, f' de 2 es 2 por 2 menos 3, es negativo. Si es menor que 0, la segunda derivada, eso quiere decir que la función es decreciente. ¿Decreciente en dónde? En todo el intervalo, en el 1, 3. Y en 3 más infinito, pues tomo el 4, por ejemplo, y si sustituyo el 4 aquí, me queda positiva la derivada, por lo tanto la función es creciente. Que por otra parte es algo que ya sabía, porque si he visto que aquí había un mínimo, en el 3 tiene que haber un cambio de decreciente hacia abajo a creciente hacia arriba. Bueno, en cualquier caso, son las dos formas de averiguar los extremos, o bien haciendo la monotonía previamente, o bien utilizando el criterio de la segunda derivada. Bueno, pues pasamos al otro ejercicio. La función, me da una función polinómica de grado 3 con 3 parámetros a, b y c. Me dice que tiene un punto de inflexión en menos 1,6 y el punto de abscisa x igual a menos 2. En el punto de abscisa x igual a menos 2, la pendiente de la recta tangente es menos 4. Con estos datos, hallar razonadamente los valores de los parámetros a, b y c. Bien, tengo 3 incógnitas que averiguar, a, b y c. Por lo tanto, para hallar esas 3 incógnitas voy a necesitar un sistema de 3 ecuaciones. Así que esas 3 ecuaciones van a venir dadas a su vez por 3 igualdades que se desprenden de lo que me está diciendo el ejercicio. 3 igualdades. Las 3 igualdades son, la primera es que es un punto en menos 1,6 la función, porque es un punto de inflexión, pero también es un punto por el que pasa la función. Así que en primer lugar me quedo con la función, voy a necesitar la función. Luego me dice que en el punto de abscisa x igual a menos 2, la pendiente de la recta tangente es menos 4, pero la pendiente de la recta tangente, recordar que es la derivada en el punto, es el valor de la derivada en el punto, en este caso en menos 2, por lo tanto voy a necesitar la derivada, f' de x, ya la hago, es 3ax al cuadrado más 2bx más c. Y luego me dice que el punto menos 1,6, aparte de ser un punto de la función, es un punto de inflexión. Si es un punto de inflexión, sabemos que los puntos de inflexión se caracterizan porque en la segunda derivada la abscisa se anula, es decir, f segundo de menos 1 tendría que ser 0. Voy a necesitar la segunda derivada, hago la segunda derivada, es 6x más 2b. Bueno, pues ahora escribo las igualdades que voy a necesitar. La primera es que f de menos 1 es 6. Repito, f de menos 1 es 6 porque menos 1 es 6, pese a ser un punto de inflexión, o sea, por ser, o más que pese es por ser un punto de inflexión, es un punto de la gráfica, porque los puntos de inflexión están sobre la gráfica, por lo tanto f de menos 1, la gráfica de la función, por lo tanto f de menos 1 tiene que ser 6. La siguiente igualdad me dice que en el punto de abscisa x igual a 2, a menos 2, la pendiente vale menos 4. Eso quiere decir que la derivada en menos 2 es igual a menos 4. Derivada en menos 2 igual a menos 4. Y por último, menos 1,6 es un punto de inflexión. La segunda derivada en menos 1 es 0. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora es escribirlo en forma de ecuación. F de menos 1 es sustituir x por menos 1 en la función. Sería menos 1 por a más b menos c. Eso tiene que ser 6. Menos a más b menos c igual a 6. F' de menos 2 igual a menos 4. Pues sustituimos menos 2 en x. Quedaría 4 por 3a, 12a. 12a menos 4b más c igual a menos 4. 12a menos 4b más c igual a menos 4. Y, por último, sustituir x en la segunda derivada por menos 1. Queda menos 6a más 2b igual a 0. Menos 6a más 2b igual a 0. A, b y c, evidentemente, tienen que verificar simultáneamente estas 3 ecuaciones. Por lo tanto, se trata de resolver el sistema formado por esas 3 ecuaciones. Ahora con incógnitas a, b y c. Bueno, pues siguiendo la pauta que estamos utilizando para resolver este tipo de sistemas, voy a hacerlo por Gauss, como hice en un problema anterior, y escribo la matriz, ahora ya no me paro mucho, escribo la matriz principal, la matriz ampliada, y voy a hacer ceros en el 12, en el 3 y en el 1 que esté debajo del menos 4. Para hacer un 0 en el 12, lo que voy a hacer es la segunda fila, le voy a sumar la primera por 12. Y para hacer un 0 en el 3, a la tercera fila le voy a sumar la
primera por 3. Así que voy a hacer estas dos operaciones. La segunda fila más la primera por 12, la tercera fila más la primera por 3. Y me va a dar esta matriz, ¿no? Bien, hecho esto, ahora tengo que hacer un 0 en el 4. Para hacer un 0 en el 4 lo que hago es multiplicar por 2 la tercera fila y le resto la segunda. Multiplico por 2 F3, la tercera fila, y le resto la segunda. Y me va a quedar esto. Bien, comprobadlo, que vosotros también lo hacéis y os da lo mismo. El problema lo debéis hacer vosotros antes y luego comprobarlo con mi solución, ¿no? Bueno, y ya hemos llegado a qué ecuaciones ahora se reduce esta nueva matriz. Pues en la última fila es la ecuación 5z igual a menos 32. Si 5z es igual a menos 32, c es igual a menos 32 quintos. Ahora tenemos 8b menos, porque las incógnitas ahora son a, b y c, le dije z por la costumbre, pero era c. 8b menos 11c igual a 68. Pues si 8b menos 11c es igual a 68, sustituyo c por menos 32 quintos y me queda, despejo 8b y me queda menos 12 quintos, y b es menos 12 quintos entre 8, que es menos 12 entre 40, que simplificado es menos 3 décimos. Y voy a la primera ecuación y tengo menos a más b menos c igual a 6. Pues si menos a más b menos c es igual a 6, como b es menos 3 décimos y c es menos 32 quintos, lo sustituyo ahí, despejo a, obteniendo que a es un décimo. Con lo cual queda resuelto el ejercicio. Pasamos al siguiente. En el municipio el 5% de las personas está en un ERE. De las personas que están en un ERE, el 40% pertenecen al sector turístico. Del resto de las personas del municipio se sabe que el 10% de ellas pertenece al sector turístico. Bien, aquí veis que se está estudiando una población en un municipio, y se están estudiando dos variables que son que las personas de esa población estén en el ERE o no estén en el ERE. Esa sería una de las variables, y la otra es que pertenezcan al sector turístico o no. Por lo tanto, esto se puede hacer por un diagrama de árbol de la siguiente manera. Yo elijo una persona al azar, que es lo que me dice el apartado A, ¿no? Porque el apartado A me dice calcula la probabilidad de que elegida una persona al azar del municipio trabaja en el sector turístico. Pues entonces yo cojo una persona al azar, puede estar en ERE o puede no estar en ERE. Esto lo voy a representar de esta manera. La E va a ser estar en ERE y el contrario de no estar en ERE. ¿Con qué probabilidad está en ERE? Me dice que es el 5% de las personas las que están en ERE, así que el 0,5% se corresponde con una probabilidad de 0,05. Y evidentemente las que no están es la diferencia a 1, de 0,95. Ahora, dentro del suceso que estén en ERE, puedes pertenecer al sector turístico o no pertenecer al sector turístico. Lo voy a representar por el suceso T, el sector turístico, y el no sector turístico, el contrario de T. Lo mismo ocurre con las personas que no están en ERE, pueden pertenecer al turístico o no. Me dice que de las personas que están en ERE, es decir, en esta situación, el 40% pertenece al sector turístico. Entonces aquí en esta rama sería 0,04. Perdón, 0,4, porque es el 40%, es decir, 40 partido por 100, 0,4. Y de las personas aquí, del resto de las personas del municipio, de estas 95% que tenemos aquí, se sabe que el 10% pertenecen al sector turístico, es decir, que aquí sería 0,1. Bien, si queréis completar, aquí sería 0,6 y aquí sería 0,9, ¿no? Porque sería la diferencia a 1 para que las ramas convergentes en el mismo punto me sumen 1. ¿Y qué sucesos entonces me está dando el problema? Me dice que la probabilidad de es 0,05, aquí lo tengo. La probabilidad de T condicionado a E es 0,4. La probabilidad de complementario es 0,95. Lo que os decía, este suceso es T condicionado a E, porque es la T, el suceso T es este, el T por sí solo es este unión este. Por tanto, este es el T condicionado a E, que es 0,4, y este sería el T condicionado a E complementario, que es 0,1. Bueno, con estos datos me piden calcular la probabilidad de que elegida una persona al azar del municipio trabaje en el sector turístico. Me están pidiendo la probabilidad de T. Y la probabilidad de T es la probabilidad de E
por la probabilidad de t condicionado a e, más la probabilidad de e complementario por la probabilidad de t condicionado a complementario. Si queréis poner la fórmula, bien. Si no, simplemente os vais aquí, ya la probabilidad de t es que ocurra esto o que ocurra esto. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando viene de aquí, del e 0,4, 0,05 por 0,4, más 0,95 por 0,1. Y esto da 0,115. Y apartado B. Sabiendo que una persona pertenece al sector turístico, es decir, aquí tenemos un conocimiento previo y por tanto va a ser una condición que ya conocemos antes de que calcular la probabilidad de que esté en un ERE. Es decir, me piden la probabilidad de que esté en un ERE sabiendo algo previamente, sabiendo que pertenece al sector turístico. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es la probabilidad del suceso E condicionado al suceso T. Probabilidad de E condicionado a T. La probabilidad de una condicional es la probabilidad de la intersección E intersecado con T partido por la probabilidad de la condición de T. La probabilidad de intersección con T, me voy a la tabla, y E intersección T es 0,05 por 0,4, pues 0,5 por 0,4, y la de T lo he calculado en el apartado A, ya no lo vuelvo a escribir, simplemente pongo el dato, que es 0,115, hago la operación y me da 0,1739. Problema resuelto. Siguiente ejercicio. El tiempo de uso de un móvil por día de los alumnos de un instituto sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 20 minutos. Bien, tenemos una variable aleatoria que es el tiempo de uso del móvil al diario de los alumnos de un instituto. En minutos, donde la media es desconocida y la desviación típica es 20, y es una distribución normal. Se elige una muestra aleatoria de 36 alumnos y se observó que la media de tiempo usando el móvil para esa muestra era de 2 horas. Bien, se utiliza una muestra de 36 alumnos, me dan el tamaño muestral, es 36, y la media muestral, aquí cuidado, que no podemos trabajar con horas porque los parámetros de la variable son minutos. Me hablaba de 20 minutos, o bien me paso o dejo bien en horas, aquí pongo 2 y aquí en vez de sigma 20 minutos pongo 20, un tercio de horas, sería en vez de 20 habría que poner un tercio, ¿no? Que serían los 20 minutos, serían 20 entre 60, un tercio. Bueno, no es el caso, yo lo voy a hacer todo en minutos. Y entonces, cuando me hablan de que la media muestral es de 2 horas, voy a poner 120. La media muestral es de 120 minutos. Tengo que unificar siempre unidades en este tipo de problemas. Bueno, pues con estos datos me piden que haya, y me dan el problema me da este tramo de tabla. Me dice que hallar un intervalo de confianza para la media del tiempo de uso del móvil por día con un nivel de confianza del 95%. Bueno, lo único que tenemos que saber bien es que el intervalo de confianza para la media de una población, a partir de una muestra de tamaño n, viene dada por la fórmula media muestral, en este caso sería x36, más menos, y ahora sería el radio del intervalo, que sería z alfa medios, que sería el valor que hay que buscar en la tabla, el valor característico z alfa medios, que eso se calcula a partir del nivel de confianza del 95%, por sigma partido por la raíz de 36, o sea, por 20 partido por la raíz de 36. Bueno, a partir de aquí lo que tenemos que calcular es ese valor característico cuya probabilidad acumulada es 1 menos alfa medio, sabiendo que 1 menos alfa es 0,95, que es el nivel de confianza que me piden. El nivel de confianza expresado siempre en términos de probabilidad. Si es del 95%, el nivel de confianza es 0,95. Bien, tenemos que calcular alfa partido por 2 a partir de aquí. Despejo alfa es 0,05, alfa partido por 2 es 0,025 y 1 menos alfa partido por 2 es 0,975, que es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z alfa medios, que es el que yo quiero averiguar. Es decir, yo sé que la probabilidad de z, donde z es la normal tipificada 0,1, tiene probabilidad acumulada hasta z alfa medios 0,975. Entonces, aquí me voy a la tabla, y ¿dónde está 0,975? Aquí fijaros, 0,975 se encuentra aquí, que se corresponde con el valor de z 1,9 en la columna del 6. Por lo tanto, z de alfa medios es igual a 1,96. Bueno, pues ya tengo todos los datos para construir el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, aquí lo tengo en la fórmula, aquí la tengo escrita en general, y llevado a mi problema sería 120, que es el centro del intervalo o media muestral, 120 más menos z alfa medios, que es 1,96,
por 20 partido por raíz de 36. 20 partido raíz de 36 es, si hacemos la operación, es 20 entre 6, es 3,3 periódico. Entonces 120 es el centro y esta expresión lo que me da aquí va a ser el radio, ¿no? O sea que lo que me da, aquí lo tengo. 120 más menos 6,533. Si resto, o si lo quiero expresar en la forma de intervalo, si resto obtengo el extremo inferior del intervalo y si sumo obtengo el extremo superior del intervalo. Entonces aquí ya tenemos el intervalo buscado. Apartado B. ¿Se puede admitir, pregunta, si se puede admitir que la media poblacional sea 1,3 horas con un nivel de confianza del 95%? Explica razonadamente cómo se podría aumentar o disminuir la amplitud del intervalo. Razona tus respuestas. Bien, aquí hay dos preguntas. La primera, vamos con la primera. Yo digo que a un nivel del 95% de confianza, el intervalo es este que tengo aquí. Eso es lo que he hecho en el apartado A. El intervalo de confianza lo que me está diciendo es que la media de la población tiene que estar dentro de ese intervalo con un nivel de confianza del 95%. Resulta que 1,3 horas, que es la media de la población en este caso, en minutos es 78. Multiplico 1,3 por 60 para pasarlo a minutos. Y 78 no se encuentra dentro de este intervalo. En consecuencia, lo que tengo que decir es que no se admite que la media poblacional sea 1,3 horas con ese nivel de confianza porque no está dentro del intervalo obtenido. ¿De acuerdo? No pertenece al intervalo obtenido y por tanto no se admite. Y vamos con la otra pregunta. La otra pregunta me dice que explique razonadamente cómo se podría aumentar o disminuir la amplitud del intervalo. Bueno, pues fijaros en una cosa, y vamos a la fórmula. Aquí lo tengo. No voy a escribir nada, os lo voy a explicar sobre la fórmula. Esto es un intervalo de centro, la media muestral, y este es el radio. Si yo quiero aumentar o disminuir el intervalo, lo que tendré que hacer será aumentar o disminuir el radio. ¿Y cómo aumenta el radio? Pues aumenta el radio siempre, aumentará en aquellas magnitudes que estén multiplicando. ¿Y cómo disminuye? Disminuye en aquellas magnitudes que están dividiendo cuando las aumento. Es decir, si yo aumento la desviación típica, por ejemplo, el radio va a aumentar. Si yo aumento el nivel de confianza, Z alfa medios va a aumentar. Entonces, ¿cómo aumento el radio? Aumentando el nivel de confianza o aumentando la desviación típica en la distribución. Lo que pasa es que la desviación típica es un valor fijo de entrada, ¿no? Entonces, para aumentar como la desviación típica es fijo, eso no lo voy a poder aumentar, lo que tendría que aumentar es Z alfa medios, y Z alfa medios me aumenta cuando aumento el nivel de confianza. ¿Y cuando disminuye el radio? El radio disminuye, bueno, el radio disminuye cuando disminuye el nivel de confianza, cuando disminuye Z alfa medios, o cuando aumenta el tamaño muestral. Si aumenta el tamaño muestral, como está dividiendo, el radio disminuye. Y si disminuye el tamaño muestral, el radio aumenta. Entonces, todo eso viene dado en función de que el radio aumente o disminuye. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al C. El C dice, ¿cuál sería el error máximo admisible si se hubiera utilizado una muestra de tamaño 100 y un nivel de confianza del 94,64%? Bueno, el error máximo admisible siempre coincide con el radio del intervalo, siempre. Así que lo que tengo que calcular ahora es Z alfa medios sigma partido a raíz de n. El Z alfa medios ahora no me sirve el 1,96 porque es que ahora el nivel de confianza me ha cambiado. El nivel de confianza es ahora de 1 menos alfa sería 0,9464. Así que eso es lo primero que tengo que calcular, es con qué valor se corresponde el Z alfa medios para ese nivel de confianza. Despejo alfa. Calculo alfa partido por 2 a partir de ese valor y 1 menos alfa partido por 2 es 0,9732. Y 0,9732 es la probabilidad acumulada que tengo que buscar en la tabla, que se corresponde con 1,9 en la columna 3, es decir, se corresponde con 1,93. Así que Z alfa medios es 1,93. N es 100. N es 100, me dice que es una muestra de tamaño 100. Entonces, el error máximo cometido es 1,93 por 20, que es sigma, partido raíz de 100. Y haciendo esta operación me da 3,86 minutos. Por supuesto que son minutos, porque lo tengo todo unificado en minutos. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio,
se considera una función, me da una función a trozos definida por 3 trozos, bueno, en el menos 2 con el punto 0, y para los menos que 0 una parábola, no hay problema, y para los mayores que 0 otra parábola sin problema. Lo que me pide es hallar el valor de t para que la función sea continua en x igual a 0. Pues para que la función sea continua en x igual a 0, sabemos que f de 0 tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a 0 de la función. Así que, ¿quién es f de 0? F de 0 es menos 2, eso no hay duda. El límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 de la función hay que hacerlo por la izquierda o por la derecha, porque va a depender de si x tiende a 0 por la izquierda, menor que 0, o x tiende a 0 por la derecha, mayor que 0. Entonces, x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que sustituir x en la primera expresión, sería menos t cuadrado, sustituyo 0. Y si el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es menos 2. Para que me coincida todo, menos t cuadrado tiene que ser igual a menos 2. En consecuencia, t cuadrado tiene que ser igual a 2. Si t cuadrado es igual a 2, t es más menos raíz de 2. Entonces, los valores de t que me hacen que la función sea continua en x igual a 0 son más menos raíz de 2. Y vamos en el apartado B. Para t igual a menos 1 representa la gráfica de la función. Bueno, para representar la gráfica de la función, para los valores menores que 0 es una parábola. Puntos de corte con el eje de las x es el punto x igual a menos 1, porque con el corte del eje de las x es igual a 0 y por lo tanto x es igual a menos 1. Corta en el punto menos 1, 0. Con el eje de las y no corta porque x no es 0. Porque está definida para x menor que 0. Y es una parábola y va a tener la segunda derivada es menos 2x más 1. Y si igual a 0, la derivada es en x igual a menos 1. Aparte de ser un punto de corte, va a ser un extremo. Y como la segunda derivada es negativa, ves menos 2, va a ser un máximo. Extremo máximo en menos 1. Para representar x al cuadrado menos 2, que son los mayores que 0, pues para representar x al cuadrado menos 2 hago lo mismo, puntos de corte con los ejes, sería igual a 0, sería x igual a raíz de 2 solamente. Solamente me vale ahora raíz de 2, no me vale el menos raíz de 2. ¿Por qué? Porque x está definido para los mayores que 0 en este tramo, ¿no? Entonces el menos raíz de 2 no me valdría. Así que el punto de corte es en x igual a menos raíz de 2 y con el eje de la x tampoco porque no es x igual a 0. Y la derivada es 2x, que se anula en 0, y la segunda derivada es positiva en 0 y un mínimo relativo, un extremo mínimo en el 0 menos 2. Bueno, el hecho de dibujar dibujo dos parábolas, eso es muy sencillo de hacer. Aquí os voy a dibujar aquí a la izquierda cómo sería la gráfica. Dividiendo, el azul sería la parábola para los x menores que 0. Para x igual a 0 la imagen es menos 2, caería aquí en la imagen, y luego para x mayor que 0, esta rama de parábola es la que teníamos. Fijaros de los puntos de corte, el punto de corte es en x igual a menos 1, aquí está, y el punto de corte aquí es en raíz de 2, aquí lo tengo, ¿no? Pues son los puntos de corte con los ejes. Bien, siguiente ejercicio. Se localiza un compuesto nocivo en un río obteniéndose que su proporción durante 5 días consecutivos de análisis de muestras sigue la función. Bueno, y me dan una función que es la proporción un río tiene su proporción del análisis de muestras. La proporción de análisis de muestras es eso, con x igual a x son días y comprendidos entre 1 y 5, porque se hace el estudio se hace durante 5 días. ¿Cuál es la proporción al tercer día? Bueno, pues al tercer día es sustituir x por 3, ¿no? Entonces la proporción al tercer día sería n de 3. Sustituyo x por 3 y me va a dar, vale, ya aquí indico cómo lo hago, sustituyendo la x por 3, como siempre, y bueno, haciendo operaciones con paciencia y con una calculadora. 8,82 es una proporción, pues eso sería 8,82. Determinar qué días obtiene el máximo y qué días obtiene el mínimo. Bueno, pues la derivada, para hallar los máximos y los mínimos, hago la derivada de esta función, es 1 partido por 100 por la derivada del polinomio, que es 4 por menos 4 por x al cubo, es decir, menos 16x al cubo, más 2 por 128x, que son 256x, más 0, que es la derivada de 54. Bien, esto lo igualo a 0 para calcular los puntos críticos, y si igualamos a 0, saco factor común a 16x. El 100, al igualar a 0, el 100 no me influye para nada, si igualo a 0 la derivada, esto sería igual a 0, saco factor común a 16, repito, 16x, que me multiplica esto,
y x es más menos 4. Lo que pasa es que el menos no me sirve porque x, fijaros que está entre 1 y 5, por lo tanto la solución menos 4 la descarto, así que en x igual a 4. ¿Qué ocurre en x igual a 4? Que hay un máximo o un mínimo. Bueno, pues como me da solamente un punto crítico, o ese es máximo o es mínimo. Para ver si es máximo o es mínimo, lo que puedo hacer es la segunda derivada. Y para el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada, si la primera derivada es esto, la segunda derivada es 1 partido por 100, 3 por 16 menos 16x al cuadrado más 256. Sustituyo la segunda derivada por 4 y al sustituirlo por 4, o este valor me da negativo. Si me da negativo, el criterio de la segunda derivada me dice que hay un máximo en x igual a 4. Entonces, en x igual a 4 tengo un máximo local. Y el mínimo, como el mínimo no es relativo, porque no se anula la derivada para ningún valor, lo que tengo que ver es qué ocurre en los extremos. ¿Qué ocurre en los extremos del dominio? ¿Cuánto vale n de 1? ¿Cuánto vale n de 5? Para ver cuál es el más pequeño de los dos. Entonces, ¿qué son los valores iniciales y finales? Pues para n de 1 es 1,78, n de 5 es 7,54. Entonces el mínimo se va a alcanzar, el mínimo está en el 1 porque es el valor más pequeño, ¿no? En x igual a 1. Entonces mínimo en x igual a 1, que sería un mínimo absoluto, y el máximo absoluto sería x igual a 4, que además me dice ¿a qué valor ascienden ambos? Pues n de 1 vale 1,78 y el n de 4, que es el máximo, n de 1 aquí lo tengo, 1,78, y n de 4, que es el máximo, vale 10,78. Bueno, que es el valor máximo, también fijaros, entre los extremos es el más alto, de los tres. Bien, y pasamos al siguiente ejercicio. Y una clase de un ciclo formativo de formación profesional, hay 27 alumnos, 14 son de Albacete, 5 son de Cuenca y 8 son de Toledo. Se sortean 2 entradas para todos los alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas entradas le toquen a alumnos que no son de Albacete? Y me dice entre paréntesis que pueden tocarle al mismo alumno las 2 entradas. Es decir, que si yo doy una entrada y le toca, ese alumno vuelve a entrar en el sorteo también. Bien, pues entonces si eso sería como un problema de extracción con reemplazamiento, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles no son de Albacete. La probabilidad de que sea de Albacete es 14 partido, en total ¿cuántos hay? A ver, 27 más 14, 41 más 5, 46 más 8, 54. 54 hay en total. Entonces de Albacete hay 14 partido por 54. A ver, ¿por qué puse por 27? ¿Cuántos hay en total? Ah, perdón, es suma 27 como si fueran independientes. Son todos, los 27 son todos, perdón. Casos favorables de Albacete, 14. Casos posibles, 27 alumnos. 14 más 5 más 8. No más 27. Bien, probabilidad de Albacete, 14 partido por 27. Esto ya no se puede simplificar más porque 14 es una fracción irreducible. Lo dejo así. Probabilidad de que no sea de Albacete. Probabilidad de que un alumno no sea de Albacete, pues la diferencia 1, ¿no? 13 partido por 27. Ahora bien, me dice que al sortear las 2 entradas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas entradas le toquen a alumnos que no son de Albacete? Pues que el primer alumno, la probabilidad de que sería que el primer alumno no sea de Albacete, 13 partido por 27, y el segundo no sea de Albacete. Pero como el primer alumno vuelve a entrar en el sorteo, vuelven a ser 13 partido por 27. Entonces, que es la intersección de estos dos sucesos, de forma que el primero, la probabilidad es 13 partido por 27, y el segundo 13 partido por 27. Sería 13 al cuadrado partido por 27 al cuadrado, y me da este valor. Y el apartado B me dice, si sorteamos 5 entradas de una en una, de forma que no participa en el sorteo la persona que ya le haya tocado una entrada, es decir, ahora al revés, ahora sería sin reemplazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que las 5 sean para alumnos de Toledo? Pues el alumno de Toledo, la probabilidad de que sea un alumno de Toledo es 8 partido por 27, y el primer alumno que sea 8 partido por 27. El segundo, ahora como el primero ya está fuera, serían 7 partido por 26, y luego el tercero 6 partido por 25, 5 partido por 24 y 4 por 23. Esto sería la probabilidad de que los 5 sean para alumnos de Toledo. Y esto me va a dar una probabilidad muy pequeña, pero es así, es lo que me da, evidentemente pequeña. Pasamos al ejercicio número 6. Bueno, el número 6 ya me he perdido en la numeración, no le hagáis caso. El siguiente.
El siguiente me dice que se ha tomado una muestra aleatoria del contenido en gramos de azúcar de 10 latas de refresco de cola y ha resultado ser, bien, ahí tengo los resultados, suponiendo que el contenido en azúcar en gramos de una lata de refresco de cola se distribuye según una ley normal de desviación típica 10 gramos, se pide hallar el intervalo de confianza del 97% para el contenido medio de azúcar en una lata de refresco de cola. Bueno, vamos entonces por partes. En primer lugar, tenemos una muestra de tamaño 10, es decir, que n sería 10. Para una variable x que serían gramos de azúcar de una población de latas cuya media poblacional desconocemos y cuya desviación típica es 10 gramos. Bien. N10, como decía, y la media muestral, pues como tenemos los datos de cada uno de los elementos de la muestra, esa consistiría en hacer la media de estos 10 valores. La media de estos 10 valores, como bien sabéis, es sumarlos y dividir entre 10. Así que la media muestral, que la representamos por x sub 10 barra, es la suma de esos valores que están aquí escritos, coinciden con aquellos, y dividir entre 10. Y eso me da 84 exactamente gramos, son gramos. Bien, pues ya tengo la media muestral. Entonces ahora me dicen que el nivel de confianza es del 97%, entonces 1 menos alfa es 0,97. Si 1 menos alfa es 0,97, alfa es 0,03 y alfa partido por 2 es 0,015 y 1 menos alfa partido por 2 es 0,985. Y este 0,985 es la probabilidad acumulada hasta el valor de z alfa medios característico que está en los extremos del intervalo en la normal 0,1, y 0,985 lo tengo aquí, se corresponde con un valor de z de 2,17. Así que el z alfa medios es 2,17, porque, repito, la probabilidad acumulada hasta z alfa medios es 0,985, que es la función, es ver en la función de distribución de la distribución normal, que es la que tengo aquí. Este trozo de tabla me lo da el enunciado del problema. No me dan en este ejercicio, no me dan las tablas enteras. Ya este trozo ya forma parte del enunciado del problema, que en realidad es un trozo de la tabla, de la normal. Bien, entonces, bueno, ya tengo todos los datos que necesito para escribir el intervalo, toda vez que el intervalo viene determinado por la media muestral, 84, más menos z alfa medios, 2 partido por 17, por sigma, 10 partido raíz de n, partido raíz de 10. Esa fórmula, sí hay que saberla, y esto me queda 84 más menos 6,862. Insisto mucho en esto, 84 es el centro del intervalo y 6,862 es el radio del intervalo, o también el error máximo cometido. Si resto y sumo, obtengo los extremos del intervalo. Restando, obtengo el extremo inferior, que da 77,138, y sumando, obtengo 90,862, que es el extremo superior del intervalo. Con lo cual, queda resuelto el apartado A del ejercicio. Vamos con el apartado B. Razona y explica qué se podría hacer para que el intervalo de confianza tuviera menor amplitud con el mismo nivel de confianza. Bueno, si tenemos el mismo nivel de confianza, el 2,17 es inamovible. Y dice para que tuviera mayor o menor amplitud, ¿no? Tuviera menor, perdón, me dice, tuviera menor. Bueno, tuviera menor amplitud, ¿qué podríamos hacer? Pues el 2,17 no cambia, el 10 es la desviación típica de la población, eso tampoco cambia, entonces tenemos que manejarnos en el raíz de n, Como está dividiendo, para que el intervalo tenga menor amplitud, es que el radio sea más pequeño, y para que el radio sea más pequeño es que esta expresión sea más pequeña. ¿Y esto cuándo es más pequeño? ¿Cuando el denominador es grande o es pequeño? Pues cuando el denominador aumenta. Si el denominador aumenta, el cociente disminuye, el radio, por tanto, disminuye. Así que lo que tenemos que hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Esa sería la respuesta. Es decir, aumentar n. Y el razonamiento aquí os lo dejo. Es trabajar en el z alfa medio sigma partido raíz de n. Z alfa medios y sigma no pueden cambiar, no se pueden modificar, y lo único que puedo modificar es n. Y lo tengo que aumentar porque lo que quiero es reducir el intervalo, y si quiero reducir el intervalo tengo que reducir el radio. Bueno, pues ahí queda la argumentación. Apartado C. ¿Crees que la media poblacional del contenido en gramos es de 90 gramos con una probabilidad del 98,5%? Razona tu respuesta. Bueno, vamos entonces allá. Aquí dice sí. ¿Por qué? Bueno, vamos por lo siguiente. Fijaros. Si yo aumento el nivel de confianza,
si yo aumento el nivel de confianza, con respecto al anterior intervalo, que era el 97%, el intervalo se reduce, se hace más pequeño, es decir, el intervalo al 98,5% va a estar dentro del intervalo al 97%. Si aumento el intervalo de confianza, aumento el radio. Entonces, el intervalo al 97% va a estar dentro del 1,98,5%, porque este ahora es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque el 1 menos alfa es mayor, y por tanto el z alfa medios es mayor. Por otra parte, el intervalo del 1,97%, lo calcula aquí lo tengo, es 77,13,8, 90,86,2 y me dice si es de 90 gramos. ¿90 está aquí dentro? Sí, 90 está en este intervalo, que es el 90, es el 97%. Entonces, si 90 pertenece a este intervalo y a su vez este intervalo está contenido en este, 90 pertenece a este. Y si 90 pertenece al intervalo con 98,5%, puedo afirmar entonces que la media poblacional es de 90 con una probabilidad del 98,5%. Bueno, vale, pues y el apartado, bueno, ese es el apartado C, el que tenía que hacer, ya está hecho. Siguiente, se realiza una encuesta a los habitantes de un pueblo con respuestas sí, no o no sabe, no contesta, sobre la necesidad de construir otra piscina cubierta. Se pregunta a las 600 personas mayores de edad que viven en el pueblo y los que dicen no son la mitad de los que no saben o contesta. Por estudios paralelos de fiabilidad se sabe que el 30% del total de los que contestan sí o no mienten y el total de estos últimos son 135 personas. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar qué cantidad de personas eligen cada respuesta. Bien, X y Z está claro lo que va a ser. X los que responden sí y los que responden no, y Z los que responden no sabe, no contesta. Me dice que el total de las personas a las que se la encuesta son 600, así que la primera ecuación es X más Y más Z igual a 600. La siguiente me dice, condición me dice que los que dicen no son la mitad de los que no sabe, no contesta, es decir, que Y es Z partido por 2. Y luego me dice que el 30% del total de los que contestan sí o no, es decir, el 30% de X más Y, son 135. Si el 30% de X más Y son 135, aquí tengo la 30 partido por 100, que son el 30% de X más Y igual a 135. Lo que tengo que hacer ahora es ordenarlas y simplificar lo que pueda estas ecuaciones, y me quedan las siguientes. X más Y más Z igual a 600 está ya simplificada y ordenada. Esta sería 2Y menos Z igual a 0. El 2 pasa multiplicando a la Y, queda 2Y. La Z pasa al primer miembro negativo y a la derecha queda 0. Y aquí sería X más Y, y 100 por el 100 pasa multiplicando. Bueno, si estos dos ceros se pueden ir. El 10 pasa multiplicando, queda 1350, y el 3 pasa dividiendo, 1350 entre 3, 450. Bueno, pues queda este sistema de ecuaciones que lo resuelvo por el método de Gauss. Por el método de Gauss tengo que hacer ceros debajo de la diagonal principal. Aquí ya hay un cero hecho, solamente tengo que hacer dos ceros, uno en este 1 y otro aquí. Para lo cual, para hacer un cero en este 1, lo que hago es a la tercera fila les resto la primera. A la tercera le resto la primera, queda 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 450 menos 600, pues menos 150 creo que da, ¿eh? Creo, sí, aquí está. Bueno, ya automáticamente con este paso también se hace un 0 aquí, que es lo que pretendo desde el principio, con lo cual ya he acabado. Ya aquí en un solo paso ya queda resuelto por el método de Gauss, porque ¿qué ecuación se corresponde con la tercera fila ahora? La ecuación que se corresponde es menos z igual a menos 150. Si menos z es igual a menos 150, z es 150. 2y menos z igual a 0. Si 2y menos z es igual a 0, como z es 150, 2y es 150 y es 75. Y X más Y más Z es 600, y X más Y más Z es 600, 150 más 75 pasa restando a 600, y Z me va a dar 375. Bueno, pues aquí tengo los que dicen sí, 375, los que se oponen a la construcción de la piscina, 75, y los que no saben no contestan, 150. Siguiente ejercicio. Dadas las matrices M y N, comprueba que el producto, la inversa del producto de M por N es el producto de las inversas, pero alterando el orden, ¿no? N1 por M1. Y por último, resolver la ecuación M por X igual a N. Bueno, pues para hacer esto lo que voy a hacer es
las inversas y la inversa del producto y de igualarlas a ver si es cierta la igualdad o no, hacer el producto y ver si es cierto. Empezamos con m por n. M por n, hago el producto de m por n y me queda esta matriz. Y ahora voy a hacer la inversa de esta matriz, voy a hacer la inversa del producto. Para hacer la inversa del producto, la voy a hacer por el método de Gauss. El método de Gauss, sabéis que es coger la matriz que quiero invertir, que es esta, y a la derecha pongo la matriz identidad. Pues mediante el método de Gauss, es decir, mediante operaciones elementales con filas, que son combinaciones lineales de filas o dividir filas por un número, es pasar la matriz identidad a las dos primeras columnas y el resultado de las dos últimas columnas sería la matriz inversa que estoy buscando. Para ello lo que tengo que hacer es un 0, para hacer la matriz identidad aquí, tengo que hacer un 0 en el 2 y un 0 en el 7, en principio. Para hacer un 0 en el 2, lo que hago es multiplicar por 5 la segunda fila y la primera multiplicarla por 2 y sumarlas. 5F2 más 2 por F1. De esta manera me queda 5 por 2, 10, y 2 por menos 5, menos 10. La sumo y me da 0, que es lo que quiero hacer, un 0 aquí. Entonces sería 5 por 2, 10, menos 10, 0. 5 por menos 3, menos 15. Menos 15 más 14, menos 1. 5 por 0 es 0, más 2 por 1, 2, 2. Y 5 por 1 es 5, más 2 por 0, pues 5 más 0, 5. Ahora voy a hacer un 7 aquí. Para ello lo que hago es a la primera fila le sumo 7 veces la segunda. A F1 le sumo 7 F2, porque así tengo aquí el menos 7 más 7, 0. Entonces me queda menos 5 más 0, 7F2 más 0, menos 5. Aquí queda menos 5. Ahora me queda 7 menos 7, 0. Aquí me quedaría 0. Aquí me quedaría 1 más 14, 15. Aquí me quedaría un 15. Y aquí me quedaría 0 más 37 por 5, 35. Aquí me quedaría 35. 15 aquí y 35 allí. Aquí está el 15 y el 35 y el 0, que es lo que pretendía. Y por último, para tener la inversa, tengo que tener un 1 aquí y un 1 aquí. Para obtener un 1 aquí, divido esta fila por menos 5. Y para obtener un 1 aquí, divido esta fila por menos 1. Entonces, dividiendo la primera fila por menos 5 y dividiendo la segunda fila por menos 1, obtengo la matriz identidad aquí, a la izquierda, y obtengo a la derecha esta matriz, que va a ser precisamente la matriz inversa. Este problema también se puede hacer por matrices inversas por adjuntos, está hecho a continuación. El que lo sepa hacer por adjuntos, saltaros esta explicación, y el siguiente problema es el mismo, pero está hecha, las matrices inversas están hechas por adjuntos, que tal vez os sea más cómodo. Bien, pues ya tengo la inversa de m por n. Aquí la tengo marcada en verde. Voy a hacer lo mismo con m. Esto es la inversa de m por n. Ahora voy a calcular la inversa de m. Cojo la matriz m, 2 menos 3, 1, 1, la matriz inversa, y hago el método de Gauss. Y ahora ya no me paro a hacerlo vosotros. Yo lo voy dejando hecho hasta el final. Y aquí obtengo la matriz inversa de m. Matriz inversa de m. Y por último la de n. Los pasos que tengo que hacer para llegar a la matriz inversa, y aquí llego antes y es esta. Lo que voy a comprobar es que ahora, si multiplico las dos matrices enmarcadas en azul, en el orden, cuidado, en el orden n-1, esta por m-1, me va a dar la matriz enmarcada en verde. Ahora hago n-1 por m-1, los indico y hago el producto. Y al hacer el producto, si hacéis el producto, comprobaréis que me da precisamente esta matriz, con lo cual queda resuelto el apartado A. Y el apartado B, m por x igual a n. Bueno, pues esto es muy sencillo, porque lo único que tenemos que despejar es x. Para despejar x es multiplicar por m-1, que es la inversa de m a la izquierda, y por tanto queda m-1 con m se cancelan, porque me queda la matriz identidad por x es x, y aquí quedaría x igual a m-1 por n, siempre por la izquierda, cuidado, no lo multipliquéis por la derecha, porque entonces estaría mal. Y m-1 lo tengo por aquí, y n también lo tengo por aquí. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esas dos matrices, cuyo resultado es este, y eso sería x. Bien, como os decía, a continuación tengo el mismo ejercicio, pero hecho por matrices adjuntas. No lo voy a explicar. Hago los determinantes de las matrices,
hago el producto, el determinante de la matriz M por N, pues el determinante de un producto es el producto de las matrices. Esos serían los pasos para hallar las inversas. Luego hago la matriz M por N, que eso ya vimos como ya lo hicimos antes también, y ahora calculo la matriz inversa por adjuntos. Hago la matriz adjunta de M por N, los adjuntos tenéis que saber calcularlos, y luego hacemos la traspuesta y dividimos por el determinante. Como es 1, ya está, la matriz inversa coincidiría con esto. Acabamos bastante rápido. Y hago lo mismo para M, lo mismo para N, obtengo M-1, lo mismo para N, obtengo N-1, y hago luego el producto N-1 por M-1 y comprobamos que me da precisamente la matriz M por N-1. Y aquí se acaba el ejercicio de Castilla-La Mancha. Espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo vídeo.